tu llamado debe reflejar a Cristo Jesús. Decirle, si vos reflejas a Cristo, ¿cómo será el diablo? ¿Sabes qué? Tenemos una responsabilidad y no le podemos echar la culpa a otros. Hay una responsabilidad que al aceptar a Cristo, Dios nos llamó a ser hijos. Y hay un llamado más grande, el ser portadores de la presencia de Dios para proclamar salvación a todo aquel que no lo conoce. Hay un llamado en tu barrio, hay un llamado en tus vecinos, hay un llamado que vas a tener que rendir cuentas ante Dios de lo que vos hiciste con su nombre y con su gloria alrededor de tu hogar. ¿Sabes qué? Dios está llamando a que comencemos a levantar altar de adoración a Él, pero también que cumplamos el llamado por el cual fuimos escogidos. Te sigo yo, hay un llamado y debo responder a Él. Pero este llamado dice con toda humildad y mansedumbre. ¿Sabes qué? La humildad y la mansedumbre son virtudes de aquellos que caminan con Jesús. Te sigo yo, la mansedumbre. No, decirlo conmigo, la mansedumbre y la humildad es el reflejo de caminar con Jesús. ¿Viste a alguien altivo alguna vez? ¿Viste algún ministro altivo? ¿Viste alguno que no sea humilde? Es porque no está caminando con Jesús. Porque te puedo asegurar que aquel que camina con el Señor va a manifestar lo que su Señor tiene. Yo no sé a vos si te pasó, pero a mí me pasó con ¿cuándo fueron pudieron ir al retiro, a la cruzada con el profeta y pastor John Park? ¿Cuándo fueron? Bueno, aquellos que estuvieron, yo estuve trabajando, estuve con él, todo, somos parte del equipo, esta iglesia es parte del equipo de él. No sé si lo sabía, pero somos parte del ministerio para llevar salvación a las naciones. ¡Amén! ¡Amén! Gloria a Dios. ¿Sabes qué? Hubo una impartición que a mí me sorprendió por el estar cerca de Él. Yo comencé a fluir en nuevas lenguas, y eso pasó en el retiro de hombres. Empecé a profetizar en un idioma diferente, que es el inglés. Yo no hablo inglés. Pero por estar cerca de Él, la impartición que vino desató en mí algo nuevo. ¿Sabes por qué? Porque cuando vos caminás cerca de la presencia de Dios, cerca de su gloria, caminás cerca de la presencia del Señor, tu esencia va a cambiar. Decir conmigo, debo cambiar a causa de la impartición de Jesús en mi vida. Cerrar tus ojos. Bendito Dios, en el nombre de Jesús. Todo espíritu de distracción que está robando la palabra en la mente y los corazones. En el nombre de Jesús hemos declarado el fuego del altar en ese lugar. Por lo tanto, todo espíritu contrario en el nombre de Jesús tiene la orden de salir de ese lugar. Ángeles del cielo desciendan ahora y tomen posesión. Rodeen esta casa. Rodean la casa ministerial, rodean la manzana. Y en el nombre de Jesús prohibimos toda manifestación de las tinieblas, porque declaramos que estamos soltando palabra del Eterno en esta casa. En el nombre de Jesús. Amén y amén. No te permitas robar la palabra que Dios tiene para tu vida. Hay una vocación, un llamado, pero debe reflejar la esencia de Cristo. ¿Cuál es la esencia? La humildad y la mansedumbre. Pero la otra esencia es el soportaos unos a otros. La palabra demanda que debemos soportarnos, porque el soportar significa amar más allá de toda condición, amar más allá de mi fuerza, amar más allá de lo que yo crea, amar más allá porque Cristo es en él.
Por lo tanto, no debo permitir que el enemigo venga a traer división en la unidad del cuerpo de Cristo. Por eso creemos que la iglesia de Cristo es una sola. La iglesia de Cristo en la ciudad es una sola. Hay muchas denominaciones. Por eso debemos orar para que la unidad del cuerpo de Cristo se deba manifestar en esos tiempos. Por eso los que son de la casa saben que oramos por cada iglesia, por cada pastor, por cada congregación, para que la gloria de Dios descienda. Y si la gloria de Dios desciende en ellos, la gloria de Dios va a descender en nosotros. Porque cuando entendemos la unidad y la importancia del cuerpo de Cristo, yo no voy a permitir que el enemigo robe esa unidad. Yo no voy a permitir que el enemigo arrebate lo que Dios quiere impartir. Por eso, si estás viviendo tiempos de violencia en tu casa, en tu familia, en la iglesia, donde el diablo quiere robarte la bendición, ahora quédate. Ya que está. Si estás viviendo tiempos de violencia donde el diablo quiere arrebatar la unidad del cuerpo de Cristo en este interior, vení, Carlos. Vamos a imaginar que Carlos es el diablo. Ponete de frente mío. Y él ve la unidad del cuerpo de Cristo en mis hermanos. Pero él va a provocar que el cuerpo de Cristo sufra daño, no golpeando a la iglesia completa, no al cuerpo de Cristo, hermanos. Porque si él se mete con el cuerpo de Cristo, vamos a poder avanzar. Pero como es tan astuto, el enemigo es tan inteligente, él conoce cuál es la unidad del Espíritu, porque él fue creación de Dios y él estuvo en la presencia de Dios y él conoce la esencia del reino de Dios. Lo que va a querer hacer no es atacar al cuerpo en sí, sino es querer atacarlo a él. Y si él logra apartarme de él, el cuerpo de Cristo es dañado. Por eso yo debo orar y debo clamar para que todo lo que el enemigo trajo división vuelva a restaurarse, para que el enemigo no pueda avanzar. Ahora sí, porque cuando el cuerpo de Cristo avanza, la gloria de Dios avanza. Tenemos que entender la acción de su reino. Habla de familia, levantó tu hogar para que no veas la gloria de Dios. Pero ¿sabes qué? Tienes que comenzar a pedir y a clamar. Vas a tener que clavar rodillas, vas a tener que clamar por la unidad del cuerpo de Cristo. Por eso es tan importante, y Pablo entendía esto, dice, yo os ruego. ¿Sabes? Pablo decía, si tuvieran la revelación que yo tengo de Cristo y de la unidad del cuerpo de Cristo, no perderían tiempo. ¿Sabes qué? No tenés que perder tiempo, amada iglesia. Tenés que entender que la unidad es el cuerpo de Cristo. Es del cuerpo de Cristo. Y cuando avanzas en oración, Dios comienza a restaurar y comienza a traer la promesa que Él soltó para tu vida. Porque Dios es fiel. Dios es fiel. Y cuando vos soportás a tu hermano en medio del proceso, cuando vos soportás a aquel que te lastimó, a aquel que te dañó, a aquel que saca lo peor de vos, pero vos lo soportás porque decís está Cristo en él. Cuando Dios lo procesa, vas a ganar a un compañero de milicia. Y vas a ganar a alguien que en medio de tu proceso, de tu dolor, te levante. Porque ¿sabes qué? Aquel que Dios usó para procesarte va a ser aquel que Dios va a usar para bendecirte. A ver, te lo voy a repetir de vuelta. Aquel que Dios usó, no el diablo, Dios usó para procesarte, va a ser aquel que Dios va a levantar para bendecirte. Porque cuando entendemos que la unidad del cuerpo de Cristo es la manifestación del fuego de Dios en el altar, por eso el pueblo estaba dividido.
El pueblo de Dios, cuando Elías levanta el altar, estaba dividido. Estaban adorando a otros dioses. Pero Elías fue y levantó el altar, no para su vida, levantó el altar para el pueblo de Dios. Y esta unidad es la que tenemos que orar, tenemos que anhelar. ¿Sabes qué? Si estás viendo una iglesia que se está secando, comenzá a orar por esa iglesia, comenzá a pedir al Señor que comience a descender. Cuando pases por enfrente de la iglesia, decirle: Señor, yo bendigo el cuerpo de Cristo, yo declaro que la gloria venidera va a ser mayor en esta casa, porque el cuerpo va a recibir la gloria de la cabeza. Amén. Cuando entendemos la unidad y la importancia del cuerpo de Cristo, vas a hacerse. Si la oveja sabe lo que está haciendo y se está cruzando de piernas. Yo una vez me pasé un proceso y dije: no voy a ir a la iglesia, porque también yo era un joven y me agarraba la rebeldía. No voy a ir a la iglesia, que venga el pastor a ver si el amor de Cristo está en él. Y el Espíritu Santo me dijo: vos sabés muy bien lo que estás haciendo. Digo: Señor, pero déjame estar una semana. No. Y tuve que obedecer ahí. ¿Sabes por qué? Porque yo estaba provocando al Señor. No estaba probándolo, me estaba provocando al Señor. ¿Sabes qué? Tenemos que entender que la unidad es la manifestación del reino de Dios. Decir conmigo: el reino de Dios, es semejante a la unidad. Pero el reino de las tinieblas es división. Por eso no podemos permitir que haya división en nosotros. Mujeres con su esposo, esposos con sus esposas. Ah, no, pero ella no me respeta, no me tiene en cuenta, no me tiene como sacerdote. Te va a tener en cuenta como sacerdote cuando hables como Cristo. Ah, ninguno dijo amén. A esta no le gusta. Mujeres, mi esposo no me ama. Vos malo como la iglesia ama a Cristo y deja que Cristo lo reprenda por vos. Amén. Ay, no. ¿Por qué? Porque si no estás peleando una batalla que no tienes que pelear. El Señor dijo: yo voy a pelear por ti, pero vos vas a obedecer. Cuando vos obedeces, el reino de Dios viene a tu favor. Decir conmigo: la obediencia es la bendición. Y no quieras que Dios venga a castigar a causa de tu corazón. Deja que Dios procese. Decir conmigo: todo proceso tiene que ser de Dios. Reviéntalo, Señor, en bendición. Señor, llévalo en tu gloria. Ojo con esas oraciones hechiceras. Dice el versículo 3: solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Y acá empieza a definir la unidad: un cuerpo y un espíritu, como fuiste también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación. Un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. Pero a cada uno de nosotros se nos fue dada la gracia conforme a la medida del don de Cristo. Y quiero detenerme en el versículo 11. Y él, evangelistas, a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo. 5 ministerios. No hay dones ni ministerios mayores que otros. Les digo que no hay ministerios mayores que otros. Y el ministerio debe edificar el cuerpo de Cristo. Por eso, ojo a quien siguen y a quien escuchan. Ojo. Y vean los frutos de ese ministerio. Porque si el ministerio te lleva a adorar al hombre, el ministerio debe llevar a adorarte a Cristo y a la unidad del cuerpo de Cristo.
Pero es tremendo el don profético. Sí, yo soy profeta de parte de Dios. Pero necesito un pastor, necesito un maestro, necesito un evangelista, necesito del cuerpo de Cristo para edificar el cuerpo de Cristo. Porque si no, la visión estaría incompleta. ¿Sabes qué? No hay ministerios mayores en el cuerpo de Cristo. Hay una misma función: edificar el cuerpo de Cristo en la unidad de su ministerio. Decir conmigo: el fin de todas las cosas es la unidad del cuerpo de Cristo. Y pero yo no sé cuál es mi llamado. Orar, y Dios te lo va a revelar. ¿O acaso la palabra no dice procurar los mejores dones? Dios va a poner en tu corazón cuáles son los mejores dones para vos. Yo cuando era adolescente, de los 11 años oraba, y a los 15 años yo quería hacer mi ministerio, y yo ya ayunaba, oraba y pedía a Dios y decía: Señor, quiero el don de revelación, el don de ciencia, el don de profecía, el don de... Y sin darme cuenta, yo me estaba armando del ministerio profético. Y yo quería ser pastor, nada que ver. Pero ¿sabes qué? Tenés que, más allá de los dones, los ministerios, más allá de la palabra de ciencia, más allá de que Dios te hable por medio de un hombre, debe producir la unidad del cuerpo de Cristo. Porque si vos de acá te vas lleno del Señor, lleno de la palabra de Dios, lleno de la unción de Dios, pero no produce unidad, es porque todavía eso no hizo efecto. Ese lugar perdonando a aquellos que irte de ese lugar sin odio, sin rencor, porque estamos en la presencia de Dios. Y cuando estamos en la presencia de Dios, tiene que haber libertad. Cuando no querés perdonar, es porque no podés recibir el amor de Cristo. ¿Sabes lo que dice la palabra? Que si ustedes no hacen lo que Él hizo por nosotros, Él no nos puede perdonar. Decirle que te me doy, ¿cómo te quedó loco? ¿Sabes por qué? Porque el odio, el rencor, la ira, la contienda son frutos del enemigo para el cuerpo de Cristo. ¿Sabes qué? Son toxinas que tarde o temprano se transforman en un cáncer espiritual que termina matándote espiritualmente. Yo no sé vos, pero yo estoy celoso por aquellos que conocieron a Cristo y que están apartados. Yo estoy orando todavía por una generación en la cual yo tuve niños, era líder de niños, y esa generación, muchos de ellos no están en Cristo. Y yo estoy levantando un clamor porque la palabra que fue puesta en su corazón tiene que producir fruto. La palabra dice: instruye al niño en mis caminos y aun cuando fuere viejo no se apartará de él. Yo estoy diciendo: Señor, yo te lo reclamo. Yo te reclamo cada joven en el cual ministré tu palabra y ellos no están en el camino del reino de Dios. ¿Sabes por qué? Porque Dios quiere la unidad del cuerpo de Cristo. Decía que te tengo que amar con falla y todo. Decir, te tengo que amar como amo a Cristo. Versículo 12: a fin de perfeccionar los ministerios están, para perfeccionar a los santos para la obra del ministerio, para la edificación del cuerpo de Cristo, hasta que todos, decimos conmigo, todos, lleguemos a la unidad de fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un varón perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Versículo 14: para que no seamos niños, fluctuantes, llevados por doquiera de todo viento de doctrinas, por estratagema de hombre, que para engañar emplean con astucia las artimañas del error, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, y esto es en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado, así conmigo, el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las conjunturas que se ayudan
mutuamente según la actividad propia de cada miembro. Recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. ¿Sabes qué? Vos necesitas de tu hermano para crecer en Cristo. Yo te necesito. ¿Sabes por qué? Porque cuando dejaste de necesitar a tu hermano, ay, pero pastor, la palabra dice, maldito el hombre que confía en el hombre. Oye, esa palabra la tiene. Yo no confío en nadie. No confía en nadie que no tenga el Espíritu de Dios. Confía en el Espíritu de Dios que está en ese hombre. ¿Puede fallar el hombre? Sí, pero el Señor no. ¿O acaso no fallamos nosotros? Yo le quiero demandar a Carlos algo que yo no cumplo, pero él es líder, ¿viste? Él no puede fallar. Pablo no puede fallar. Mira, Pablo me da una cara que mira, me debe estar odiando. No, mi hermano. Yo debo ayudar a crecer y a edificarnos. No importa la posición, no importa el lugar, no importa dónde estamos ubicados. Debemos crecer para llegar a la unidad del cuerpo de Cristo y del conocimiento, de la estatura y la altura del hombre perfecto en Cristo Jesús. ¿Sabes qué? Decirle a tu hermano, yo debo ayudarte a que vos crezcas en tu fe en Cristo Jesús. ¿Y sabes qué? Este es el misterio del Espíritu de Dios. Para eso vino el Espíritu Santo, a traer la unidad del cuerpo de Cristo. Cuando esto era imposible para el mundo, porque si no tenemos el Espíritu Santo, no puedo más. No puedo confiar. Me había detenido en eso, maldito el hombre que confía en los hermanos. Ojo. Porque la palabra dice, maldito es el hombre que confía en el hombre para salvación. Jesús tenía amigos. Y Jesús llamó a Judas amigo. Porque ¿sabes qué? Jesús lo amaba. ¿Sabes qué? Judas ayudó a cumplir el propósito. Y el plan de Dios era que se arrepintiera, por supuesto. Jesús quería que se arrepintiese, pero el remordimiento no hizo que se arrepintiese. ¿Sabes qué? Tenés que comenzar a entender que la unidad del cuerpo de Cristo tiene que ser lo vital para el crecimiento. ¿Y sabes qué pasa cuando vos no cumplís tu llamado? Decía claro, por culpa tuya no estoy creciendo. Cuando alguien no cumple el llamado, propósito, asignación de Dios, no deja crecer el cuerpo. ¿Cuánto tiempo ora por la iglesia, por los hermanos, por el pastor, por las congregaciones de la ciudad? ¿Cuánto tiempo estás orando para que la gloria de Dios descienda en San Lorenzo y la mano de Dios sea vista? No las congregaciones, la mano de Dios sea vista. Lo que nosotros vivimos en la cruzada es un principio de un despertar. No se vio ninguna denominación. No se puso el cartelito de ninguna iglesia, se puso el nombre de Jesús en alto. La gente que no nos conocía no sabía de qué iglesia éramos, sabían que estamos adorando a Jesús. Y eso es lo que el Señor quiere. El Señor no quiere que el Padre sea conocido, el Señor quiere que Cristo sea conocido. Yo debo respetar a Cristo en todo tiempo. ¿Tengo que tener identidad? Sí, debo tener una identidad, debo tener un lugar para recibir, para crecer, pero que la denominación o el nombre de la iglesia no lo sea toda la vida nuestra. Cuando el cuerpo de Cristo, el diablo no te va a poder atacar ni hacer daño. ¿Por qué tienes a veces tenés tanto miedo al diablo? Porque no estás bien unido. Porque si vos estás unido, el Espíritu de Dios se mueve. Decí conmigo, donde hay unidad, el Espíritu de Dios se mueve. ¿Qué es lo que vivimos recién? Vimos la mano de Dios moviéndose en una adoración profética, en una adoración nueva. Dios moviéndose en la adoración, tocando las vidas.
cuando hay un mover como expectante, sé parte del mover de Dios. Levantá tus manos, adorá. Y si no sentís nada, no te preocupes, orá para que el Señor se glorifique en tus hermanos. Y tarde o temprano Dios te va a lograr. Porque ¿sabes qué hace el diablo? Te hace mirar de lejos. Mira como la ministra Ana. Seguramente ella debe estar detrás de la pastora todo el día. Mirá como a Romina, mirá a Lorena. Llegaron tarde porque son predilectas de la pastora. De las mujeres vinieron a retiro. Estuvieron recibiendo allá. Pero ¿sabes qué? Cuando vos no estás unido al cuerpo de Cristo, la murmuración y la contienda empieza a vivir a tu vida. Claro, mirá el pastor, solamente llama a ese hermano y no me llama a mí. ¿Será que el hermano está unido al cuerpo de Cristo y tal vez Dios lo está levantando? ¿Sabes qué? Cuando no hay unidad, vos te comenzás a alejar del cuerpo de Cristo y comenzás a juzgarlo del Espíritu con tus ojos naturales. Y ojo con eso, porque la palabra dice que Dios no perdona un pecado, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. Hoy viene duro, che. Pero ¿sabes qué? Necesito despertarte para la venida del cuerpo de Cristo. Si en tu boca hay murmuración, queja, crítica, arrepentirte. Pedirle perdón al Espíritu Santo, pedirle perdón porque es la obra del Espíritu Santo. Pero si en tu corazón está la unidad y está que tu hermano crezca, ¿sabes qué? Cuando mi hermano crece más que yo soy bendecido. Cuando mi hermano Dios lo usa para un milagro que yo no puedo hacer, yo soy bendecido porque Dios está moviendo en los dones y en los ministerios que Él estableció. Yo no puedo pretender que mis hermanos no sean usados más que yo. Yo debo orar para que ellos sean usados más que yo. Amada iglesia, yo oro para que ustedes reciban más gloria de lo que Dios me dio. Porque ese es el fin, que la gloria postrera sea mayor en todo el cuerpo. Desde el más pequeño, el más nuevito, hasta el más viejo. Eso para vos. Lo tengo adelante, lo siento. Pero ¿sabes qué? Tienes que entender que yo debo alegrar que la gloria de Dios. No, pero ¿cómo Dios lo va a usar a Él? ¿Cómo Él ora y en milagros? No, pero Él tiene su vida desordenada. Él debe ser del diablo. Seguramente el diablo lo engaña con milagros, pero él dice, hermano, ojo. Ojo, a veces aquí no está pasando esto acá, pero yo estoy predicando y enseñando para que entendamos cómo el diablo contaminación en tu boca, porque la curva, el chisme apaga el fuego del Espíritu Santo en tu vida. Tienes que entender que Dios te está llamando a la unidad. Decir conmigo, Dios me está llamando a la unidad. Decir conmigo, Dios me está llamando a la unidad del cuerpo de Cristo. Pero hay otra unidad que el Señor quiere, que es la unidad con el Espíritu Santo. Él va a descender. Y sabes que cuando eso, vos no fuiste, digo, con nosotros cuando fuimos por Mariana. Vos creo que quedaste predicando en otro lugar. Y no quería predicar. Y estábamos en una iglesia de 7.000 miembros que estaban construyendo, la verdad, eso te debemos contar. Una mega iglesia, hermano. En plena construcción. Y me acuerdo que nos invitaron para ir, para hablar con los pastores. Yo estaba acompañando a un profeta. Y le hablábamos del mover y avivamiento que Dios quiere para España y lo que Dios tiene. Y le hablábamos de todas las cosas que Dios nos estaba hablando. Y la pastora me dice, nosotros ya tenemos un avivamiento. ¿O acaso no viste la iglesia? Y ahí me entró el celo con el Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo toma mi boca y digo, lo que usted está viviendo es un crecimiento. No confundamos avivamiento con crecimiento. Porque el avivamiento viene a todo el cuerpo de Cristo y a toda una ciudad. Nunca viene a una mano o a un pie.
El avivamiento viene para el pueblo del cuerpo de Cristo. El avivamiento viene cuando la unidad es reflejada, cuando las iglesias empiezan a orar unos por otros y el Señor empieza a moverse y donde el diablo empieza a perder terreno y la gloria de Dios desciende y es manifiesta. El avivamiento viene cuando mi mentalidad es cambiada y yo empiezo a escuchar la voz del Espíritu Santo que me está llamando a la unidad, a la búsqueda, al amor. Porque ¿sabes qué? El mundo nos ve. ¿Cuántos pastores se enojaron porque abrieron otras iglesias? Hermanos, que abran más iglesias para que el fuego de Dios descienda y más almas y más vidas sean salvadas. Tenemos que orar para que el Señor levante lo que quiere levantar, pero que el fuego de Dios descienda. Que yo no vea la iglesia que tengo enfrente como enemigo. Cuando hay división y celos, y cuando hay celos hay envidia, y cuando hay envidia van a limitar lo que vos tenés. Por eso no te preocupes si hay celo y envidia con tu vida. Vos preocupate de no tenerlo a vos. Amén. Ahí donde estás, ponete de pie, vamos a orar. Hoy les pido